El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, aquí nuevamente en Macroscopio. Hoy vamos a hablar con Cecilia Gerard, licenciada en Antropología Social, becaria doctoral del CONICET. En este momento se encuentra en Tierra del Fuego. Hasta allí nos vamos a hablar con Ceci y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, gracias a quienes están escuchando. Bueno, sí, estoy en Tierra del Fuego, en Río Grande particularmente, ¿no? Al noreste de la isla grande de Tierra del Fuego, donde estoy radicada ya hace varios años, haciendo, bueno, mi investigación de doctorado con el pueblo Selknam. Bien. ¿Cómo? Empecemos antes de la Tierra del Fuego, digamos aquí en Misiones. Vos sos oriunda de Misiones, naciste aquí. ¿Cómo es tu derrotero, digamos? ¿Cómo decidís dedicarte a la antropología? ¿Qué te lleva a eso? ¿Cuál es el camino que hiciste, parece? Sí, a ver, a la antropología llegué después de haber hecho una formación previa en Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba. No funcionó y bueno, entonces decidí volver a Misiones, y bueno, en esa primera instancia tenía varias opciones. Me acuerdo que me anoté en el ingreso de comunicación, de letras y de antropología, y finalmente elegí la antropología, ¿no? Y bueno, es lo mejor que pude haber hecho, me parece. Sí, creo que sí. ¿En tu familia hay universitarios ya o hiciste, digamos, sos la primera? ¿Cómo fue también eso? No, sí, mi padre es médico, mi abuelo también era médico, así que son varias generaciones, ¿no? de universitarios, al menos los varones de la familia. Ya sabemos cómo es esto. Bien. Sí. ¿Y siempre en escuela, en universidad pública, digamos, accediste siempre a...? Sí, igual yo en mi formación primaria, secundaria, eso me reía y recordaba el otro día, y que creo que somos también toda nuestra trayectoria, ¿no? Más allá de que reneguemos. Y bueno, en la primera instancia, cuando hice mis primeros estudios primarios, secundarios, los hice en una institución católica, ¿no? Ortodoxa, del rito bizantino ucranio, o sea, imagínate. Después, por suerte, terminé en la universidad pública, ¿no? Sí. Bueno, porque también era valor como de mis padres la necesidad de que estudie en una universidad pública, ¿no? O sea, en contraste con sus elecciones para nuestras formaciones previas. Bueno, hablo de nuestra porque hablo de mi hermana también. También cayó en esa partida. Y aquí, bueno, hiciste tus estudios y ¿cómo empezó este acercamiento en general a los pueblos originarios? Sí, es bien interesante porque tiene que ver con ya la historia de mi familia, ¿no? Ya que estamos hablando sobre este tema. Desde que era muy chica, uno de los primeros encuentros que tuve con esto es que, bueno, siempre veía mucha literatura en mi casa, ¿no? De aborígenes de Argentina, esto, lo otro. Y en la escuela, mi formación, justamente en esta escuela que te mencionaba, no se decía nada, ¿no es cierto?, sobre la existencia de los indígenas en Misiones, incluso, ¿no? O sea, me acuerdo que de alguna manera encontrarme con todo esto fue un evento iluminador, ¿no? Para entender un montón de cosas y pensar también de dónde venían mis intereses y cómo es que terminé después finalmente en Tierra del Fuego, ¿no? Porque yo desde la infancia o temprana infancia, mi abuela me contaba de
su bisabuelo, sí, que había cruzado por el canal de Beagle en un barco a vela, sí, que se había encontrado con una isla donde habían descendientes de marinos que habían sido dejados ahí, ¿no?, en castigo por parte del capitán, y que habían tenido hijos y demás con mujeres originarias, ¿no es cierto?, de dicha isla. Entonces todo ese tipo de historias, ¿no es cierto?, me llevaron por ahí a conectarme bastante estrechamente con este sitio y terminar acá. Pero eso también tiene que ver por ahí con coincidencias o sincronicidades, ¿no? También me encuentro con Marilyn Cebolla, tuvo mucho que ver en optar, digamos, por seguir estos caminos, ¿no? Por ahí Marilyn, me acuerdo que la clase de contacto cultural y relaciones interétnicas, que es una materia de la que ella está a cargo ahora, que antes estaba la profesora Ana María Gorosito, bueno, teníamos que investigar sobre pueblos que hayan sido considerados extintos y que en la actualidad se encuentren atravesando como procesos de visibilización. Y es entonces que me pongo a investigar y encuentro con los Sengam, con los Zonas. Y yo decía, pero si yo había vivido en Tierra del Fuego en el 2006 y no sabía nada de esto, ¿dónde? O sea, ¿cómo puede ser que ahí me encontré como el primer problema, ¿no? Es decir, una comunidad que existe en la que yo estaba ignorando su existencia, ¿no? O sea, que existe, que tiene el reconocimiento del Estado, pero a la vez no goza de pleno reconocimiento, ¿no? Por un montón de razones. Entonces ahí, bueno, terminé, una cosa llevó a la otra y bueno, acá estoy en Río Grande hoy. Terminaste en pleno territorio Seckman. No, aparte de eso es interesantísimo, ¿no? Bueno, ya algunas cosas hemos hablado alguna vez. Esto que es muy pesado, ¿no? Decir, bueno, están extintos. No están extintos, están ahí. Están totalmente ocultos, no por motus propio, pero hay como una apuesta tremendamente fuerte al tema de que, bueno, de que ya no son, de que si son descendientes, si no son descendientes, pero en realidad y eso se percibe mucho cuando uno visita la isla. Esto cambió en estos años, me parece, ¿no? Sí, hay un proceso de visibilización cada vez mayor, más allá de que, bueno, hay muchos prejuicios todavía fuertemente instalados, ¿no? Prejuicios nacionalistas y racistas que hacen que de repente los indígenas tengan que tener determinadas características para ser reconocidos como tales, ¿no? Y nos olvidamos que hay todo un proceso histórico y que en Tierra del Fuego particularmente ha sido de un genocidio, de un colonialismo bastante fuerte, ¿sí? De una asimilación brutal y violenta. Entonces, bueno, como es difícil hablar de estas cuestiones, o es como una herida abierta, incluso en la propia sociedad local, ¿no? Es como que por ahí esos se configuran como traumas colectivos y bueno, y entre eso y que por ahí la gente por lo general no se cuestiona todas estas cosas, ¿no es cierto? Y es bastante complejo de explicar porque tiene que ver con la historia de la antropología, de la forma en que definimos la cultura, de la forma en que objetivamos a los grupos humanos, ¿no? Entonces, porque todos ese tipo de discursos que emergen de la ciencia de repente tienen efectos sociales, ¿no? Fuera del ámbito científico y tienen muchas veces incluso las cosas que escribimos, ¿no? Tienen por ahí lecturas totalmente imprevistas o empiezan a tener vida propia. Qué bueno que se ocurra. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en la isla? ¿Cómo te acercaste a las comunidades? Porque bueno, vos estabas fuera de tu territorio, además. ¿Cómo hiciste esa red? ¿Cómo fuiste armando este tejido de contactos, de personas, de conocidos? Claro. En un primer momento del trabajo, como veía tan difícil el viaje, me puse a hacer todo un trabajo de archivo. Me acuerdo que quise hacer como una lectura, quería hacer una primera propuesta de tesis para hacer una lectura por ahí a contrapelo de los trabajos de Bucín, de poder ver las relaciones naturales a cultura. Y después me puse a pensar que en miras a los procesos políticos de las personas con las que empecé a conectarme, hoy en día todo el mundo dice, bueno, no queda otra que hacer etnografía a través de las tecnologías digitales. Bueno, pero las tecnologías digitales sirven también para, de alguna manera, acercarse o hacer un primer acercamiento, y que eso fue lo que hice, ¿no? Es decir, me comuniqué
busqué a ver quién eran los referentes, empecé a mandar correos electrónicos, organicé, vendí, me acuerdo, mi moto de todas mis cosas, y me compré un pasaje y me vine a Tierra del Fuego, ¿no? Me acuerdo que llegué un 14 de marzo a las 10 de la mañana, hacía 1 grado, y yo dije, bueno, estoy en Tierra del Fuego, ¿ahora qué hago? ¿No? Fue más o menos así. Me bajé del avión, vi que el avión se iba y decía, bueno, estoy acá, ¿qué hago? Así empezó. Y tengo que hacer, bueno, hiciste, eso es lo bueno. Ese mismo día fui a la Casa Cultural de la comunidad Rafael Taisto, me encontré con Brenda Vilte, que es una referente de la comunidad, y me acuerdo que estuvimos hablando como 4 horas y después, bueno, nada, ahí empecé a establecer redes y empecé a conocer a cada vez más personas, ¿no? Sobre todo las que están por ahí más activas, involucradas por ahí con las cuestiones de la comunidad, ¿no? Pero bueno, tuviste, no sé, se alinearon los planetas, evidentemente, porque justo encontraste a esta señora y bueno, y a partir de ahí se abrió toda una suerte de contactos y demás. Fuiste al lugar indicado en el momento indicado. Totalmente. Así que bueno, y ahí me acuerdo que también empecé a establecer contactos con académicos locales, y me acuerdo que hice entrevistas también en esa época algunos equipos de arqueología, ¿no? Entonces empecé por ahí a acercarme a esto y que después, bueno, terminé también en el CADIC como becaria, ¿no? Por un tiempo, después, bueno, por diferencias académicas, terminé también cambiando mi lugar de trabajo a la universidad, ¿no? Sí, pasaste de Ushuaia a Río Grande, como estabas comentando. Exactamente. Ahora estás haciendo docencia también en la universidad. Sí, soy docente en las cátedras de antropología y de sociología de la cultura, ambas de la carrera de sociología y de medios. Así que sí, estoy acá ya prácticamente instalada en la isla. Bien. ¿Y cómo fue todo este trabajo en estos años? Fue un derrotero bastante largo, ¿no? Yo por ahí tengo una forma particular de hacer investigación que les llamamos etnografía colaborativa, que no es colaborar ni ayudar, sino que es básicamente establecer formas de coteorización, ¿no? Es decir, simetrizar un poco el proceso de producción de conocimiento y pensar que nos relacionamos con otros conocimientos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, todo esto terminó después en la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, ¿no? Pero en un comienzo era un trabajo con archivos que por lo general las familias muchas veces no tienen acceso. Entonces, como yo como académica sí tenía acceso a dichos archivos, muchas veces pasábamos mucho tiempo analizando los archivos, leyéndolos, ¿sí? Y además otra característica que tiene este tipo de investigación es que de alguna manera uno no prepara un objetivo, un proyecto de investigación y se acerca a una comunidad que no conoce, sino que es un proceso un poquito distinto, es decir, a partir de un relacionamiento uno de alguna manera va definiendo de acuerdo también a las agendas de las propias comunidades, ¿no? Esto es quizás también parte de los propios reclamos indígenas, y que es por eso que las personas que hacemos este tipo de investigación trabajamos por lo general con pueblos indígenas, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, también trascender un poco esa colonialidad de la disciplina, ¿no? Y esa objetivación del otro como tan clásicamente se ha hecho. Bien. ¿Has accedido a entrevistas con muchísimos pobladores de la isla? Sí, además de entrevistas ya es una cuestión de relación, ¿no? O sea, es ya establecido lazos etnográfico. Claro. O sea, todo, conversaciones, cuestiones, todo lo que ocurre, digamos, esto es parte de mi trabajo, ¿no? Entonces, no pienso por ahí a las personas como depositarias de información, sino que de alguna manera me interesa poder pensar incluso en el vínculo establecido y en las cosas de acuerdo a los diálogos que establecemos también, ¿no?
que de alguna forma es llevar la reflexividad, o esa idea clásica de reflexividad, un poquito más allá, ¿no? Bien. Y también hay una impronta muy visual en tu trabajo. Eso lo desarrollaste con el tiempo. Sí, a mí me interesa muchísimo esto, pero que creo que también es parte de los reclamos de las propias comunidades, ¿no? Es decir, cómo de repente hay muchísima producción audiovisual sobre los indígenas de Tierra del Fuego, ¿no? Que por lo general van un poquito a contramano, ¿no es cierto?, de los propios reclamos, planteos y posicionamientos de la comunidad. Entonces, por ahí, toda esta cuestión vino también por el propio interés y la propia necesidad en un mundo hipermediatizado como el que vivimos, también de producir otras narrativas, no solamente en un paper académico, ¿sí?, sino que estamos pensando en elaborar materiales educativos, videojuegos, podcasts, series audiovisuales, es decir, hay muchos proyectos. Bueno, se irá viendo en la medida también que se pueda ir avanzando, pero las intenciones son muchas. Ahí ¿y cómo fue, digamos, los lazos se mantuvieron pese a la pandemia y el trabajo como se pudo, se mantiene? ¿Cómo afectó? Cual, por ahí, sí, por ahí la pandemia más que nada produjo un alejamiento de los ancianos, ¿no es cierto? O sea, por lo menos yo traté de no, porque es una cuestión también de responsabilidad, ¿no? Nos decía, bueno, me encontraba frente a ese problema, ¿no? De no ser un potencial transmisor de coronavirus. Claro. Pero bueno, creo que también toda esta pandemia nos abre posibilidades de pensar en reconocernos de otra manera, ¿no? Y también comunicarnos de forma que por ahí ya veníamos, o sea, se venía instalando, pero de repente ahora, bueno, como no hay alternativa, ¿no? Más allá de que, bueno, ahora gradualmente estamos volviendo a encontrarnos con barbijo y qué sé yo, de repente nos encontramos frente a la necesidad de comunicarnos a través de la mediación de los teléfonos y demás, ¿no? Pero bueno, en este mismo contexto de pandemia se creó la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, ¿no? Y eso realmente ha sido un avance y una conquista en una provincia donde la comunidad académica de alguna manera ha negado la presencia de los indígenas. Entonces, la constitución de la Cátedra Libre, ¿no? De repente la afluencia como el único, lamentablemente todavía el único lugar de participación indígena en la universidad, pero abre la posibilidad, digamos, de pensar también en otras cosas, ¿no? Así que, bueno, venimos haciendo un montón de cosas con la Cátedra Libre, pero, bueno, lamentablemente en modalidad virtual. Nos hemos encontrado para las jornadas de paz y dignidad, para algunos eventos, pero estamos articulando de momento todo por modalidad virtual. Sí, bueno, ahora ya parece que en estos días ya empieza a abrirse un poco y, bueno, volverás a los encuentros más presenciales Y ojalá, porque hace falta. Sí, completamente. No, aparte el trabajo que haces vos es netamente personal y humano, digamos, o sea, se puede mediar en algún momento, pero calculo que no debe ser nada fácil hacerlo solo así, no, es casi imposible. Totalmente, coincido. Y contame, bueno, vos tenés todavía un tiempo allí en la isla para, digamos, con tu tesis y tu trabajo. Sí, tengo la beca hasta abril del año que viene. Y bueno, debería ya estar terminando la tesis también para esa época, así que, y bueno, y ahí veremos, pero de momento, qué sé yo, uno establece tantos compromisos que tampoco se puede desligar e irse cuando termina la tesis, así que la isla te atrapa. Te atrapa y es bastante compleja. Bueno, ahora seguimos hablando un poquito más de la isla. Cortamos un segundo, escuchemos un temita y volvemos. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Bueno, continuamos hablando con Cecilia Gerard, antropóloga que trabaja en este momento en Tierra del Fuego, en Río Grande. Ella se dedica al estudio de la comunidad Selkman
Y bueno, Cecilia, estábamos hablando de que tenés todavía un tiempo en la isla y que no sabemos qué nos depara el destino. Pero en principio vos tenés ya un anclaje y un trabajo aquí en Misiones con la comunidad guaraní. ¿Por qué no me contás un poquito lo de ese trabajo y esa experiencia? Bueno, el Jaicuera Ñandecuera. Uh-huh. Jaicuera Ñandecuera tiene una historia muy particular. Yo por ahí soy colaboradora, digamos, de ese colectivo que se conformó más recientemente, que sería como Ñandecuera, y que lo que pretende por ahí es acompañar las trayectorias de músicos raperos guaraníes. Bueno, en ese sentido, Jaicuera por ahí es una banda que surge anteriormente, sí, pues fue motorizada por principalmente por Berenice Teixeira Villalba, sí, que ella estaba radicada en las cercanías de Fortín en Bororé, y es allí donde conoció a varios jóvenes, ¿no? A quienes empezó a enseñarles música, y a partir de ahí también por sincronicidades, ¿no? Terminaron conociendo bandas de otros pueblos guaraníes, ¿no? De Brasil, por ejemplo, una que se llama Bro en Sí. Y bueno, entonces empezaron a desarrollar este proyecto, ¿no? Que por supuesto mi colaboración ha sido, bueno, a la hora de elaborar proyectos, a la hora de hacer las producciones, ¿no? Por ahí de buscar financiamientos y de acompañar la elaboración de argumentos y demás, ¿no? O sea, como de repente es un proyecto que a mí me interpeló mucho, me pareció muy lindo porque lo veo justamente de esta manera, ¿no? Colaborativa. Uh-huh. Así que suele ser también, eso es bien interesante porque es tal el racismo en Misiones, ¿no? Que de repente ahora se habla de, bueno, se los pone, digamos, a los Jaicuera como si fuesen solamente Fabián y Luis, ¿no? Y hay todo un colectivo humano que sostiene, digamos, ese proyecto, ¿no? De alguna manera esa separación o esa incapacidad de ver que hay un proyecto intercultural, ¿no es cierto?, de parte de la sociedad local que todavía les interpela planteándoles, por ejemplo, que cómo puede ser que un indígena tenga un reloj, etcétera. Volvemos a la misma cuestión esta, ¿no?, de cómo se supone que tienen que ser una persona para ser reconocida como integrante de un pueblo originario, claro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿no? Que de repente tiene que tener, pero eso tiene que ver también con el multiculturalismo y con ciertas cosas que se están por ahí hegemonizando, ¿no? Y se piensa mucho en la diversidad, sí, pero no en la diferencia, ¿no? Uh-huh. Es decir, que esta diversidad de alguna manera está profundamente atravesada por relaciones de dominación y de subordinación, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, de hecho también el cuestionamiento de por qué hacen rap. Si el rap es otra cosa, no es cosa de originarios, o sea, hay un montón de planteos así, un tanto descabellados. Tal cual, pero aparte contrasta con la cantidad, la emergencia de un montón de bandas de hip hop originario en toda América Latina. Sí. ¿No? Sí. Porque justamente es de alguna manera una forma de producir música. Fíjense ustedes que con una computadora, ¿no? De repente ya se puede hacer las propias canciones, se pueden subir a YouTube, son espacios también de expresión. Uh-huh. Y de expresión de cosas que por lo general no hay otros canales para que los yurua, como dicen, los enviados escuchen, ¿no? Claro. De repente, o para... Claro, entonces se constituyen como lugares de enunciación súper importantes, ¿no? O sea, hoy se habla mucho de empoderamiento, bueno, en parte es eso, claro, ¿no? Sí, es encontrar el intersticio para poder ser visibles, ¿no? Que de otra manera, o sea, por medio de las redes, que de otra manera obviamente está completamente vedado. Pero bueno, es una experiencia increíble, ¿no? Porque además han hecho... bueno, los últimos videos que sacaron, que bueno, vamos a pasar también música de ellos hoy en el programa, son, digamos, de un crecimiento también a todo nivel, ¿no? Personal, colectivo, o sea, se nota que hay un trabajo de mucho tiempo entre todo el grupo, el colectivo, de apuesta a eso, ¿no? De fortalecimiento. Me parece una experiencia valiosísima.
Totalmente. Y aparte de todas las personas, Sergio Roberti, Berenice Iseira, Walter Duarte, Nahuel, también, bueno, todas las personas que están involucradas con el proyecto realmente ponen mucho de sí, ¿no? Así que bueno, creo que es importante también mencionarlos. Sí, por supuesto, porque hay mucha gente que bueno, uno no necesariamente conoce, más allá de los que ve por ahí en los videos o en alguna presentación, los músicos, y bueno, pero todo lo otro que da soporte y respaldo a toda esta gente, es increíble la experiencia. Ahora bien, volvamos a la isla, nos volvemos del frío al calor, la isla. Del frío al calor, o del calor al frío. Me decís que bueno, estás con tu tesis todavía y un tiempo más allí. ¿Cuáles serían las futuras acciones allí en la comunidad? Y después, bueno, ¿cómo te ves vos, cómo te proyectás vos por fuera ya de Tierra del Fuego o avanzando en tu carrera? Bueno, al respecto de las cuestiones de cómo se avanzará la comunidad, me parece que también por ahí eso va a depender de la comunidad. Yo me alegro por ahí de que a partir de la aparición de la Cátedra Libre se puso en discusión muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la que tiene que ver con las consultas previas libres e informadas a las comunidades, entre otras cosas, en temas que les atañen. Y que eso involucra también a los científicos, ¿no? Que debemos hacer consultas informadas también, informar sobre nuestros trabajos, entre otras cosas. Entonces creo que en ese sentido, desde la cátedra ya por lo menos se vienen barajando, se vienen planteando un montón de argumentos que creo que van a calar hondo y que de repente muchos estudiantes y demás están empezando a entender también un poco estas cosas, ¿no? De la universidad por fuera de la cátedra. Entonces, de repente es importante porque ahora, de alguna manera, también hay otras posibilidades más legítimas de enunciación, más argumentos que se fueron elaborando por la propia comunidad en diálogo con los posicionamientos científicos, ¿no? Uh-huh. Y ya no necesariamente conmigo, digamos, con todos los posicionamientos que hay al respecto de las gestiones de las cosas, de los, qué sé yo, por ejemplo, de los cuerpos de los antepasados, ¿no es cierto?, que han sido objeto de manipulación, ¿no?, de archivación y de patrimonialización. Uh-huh. Pienso también en los archivos de la ciencia, ¿no? Entonces, de repente, se abren por ahí canales para otro tipo de participación. Y yo, de repente, en lo que es lo personal, para la otra pregunta, bueno, de momento tengo que terminar la tesis. Y cuando termine la tesis, bueno, veremos. Veremos qué nos depara el destino. Pero bueno, ahora estoy por ahí en una instancia en la que, bueno, no puedo tampoco ponerme a programar tanto porque no... Hay que hacer la tesis, hay que producir. Claro, totalmente. Hay que hacer la tesis y no pasársela escribiendo artículos porque no se atrasa. Bueno, eso es un tema también, ¿no? Digamos, cómo son los requerimientos del sistema en cuanto a los becarios también, hacer sus tesis, pero también después eso a la hora de a los que quieran presentarse a ingresar a carrera de CONICET, el no tener publicaciones y el no tener ciertos recorridos también les juega en contra, o sea que es bastante bipolar el sistema en ese sentido. Creo que es muy sacrificada la vida de los becarios en general, porque sí, tenemos por una parte la obligación de cumplir con la elaboración de una tesis doctoral, pero además, como decís, a la hora por ahí de continuar con la carrera y presentarse por ahí una beca postdoctoral y después posteriormente una carrera de investigación, son solicitadas muchas cosas, ¿no? Muchos artículos, por ejemplo, sobre todo producciones académicas. Uh-huh. Entonces se vuelve como bastante cuesta arriba, muy sacrificado, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Habrá que hacerlo. Y bueno, también están no hay demasiadas opciones, o sí hay opciones. ¿Cómo podría, digamos, avanzar por la carrera académica, pero opciones,
CONICET. Sí, sí, obviamente. O sea, sí, son adopciones CONICET, se puede hacer también otro tipo de carrera académica en las universidades también, ¿no? Seguro. Pero bueno. Y otra cuestión es que en las ciencias sociales en particular es más esforzado aún porque es mayor la competencia, son más la cantidad de publicaciones que de repente tenés que tener, entonces, bueno. Sí, se vuelve bastante difícil. Sí, porque también el trabajo de investigación social es otra cosa, no necesariamente tiene el nivel de producción que tienen las otras ciencias, ¿no? Por la dinámica propia de lo que es la investigación en ciencias sociales y humanas. Y eso, bueno, a la hora de ponderar y de puntuar, te resta. Pero bueno, no sé si sería correcto tener esa dinámica, ¿no? de producción así descontrolada como en otras disciplinas. Me parece Lo que pasa es que se genera totalmente un mercado de saberes y de gente desesperada por publicar y publicando de repente cosas que tienen que tener publicaciones para su evaluación, ¿no? Entonces es bastante complicado el tema. Bien. Pero bueno, es el sistema, ¿no? Es el sistema, sí, bueno, uno, digamos, si acepta entrar ahí, son esas las reglas del juego, y si no, hay otra vida después del CONICET. También es así, no es lo único. Seguimos hablando en un ratito, escuchamos otro tema de los amigos de Jarecuera, Ñandecuera, y volvemos a la charla. Macroscopio, para ver de cerca a nuestros científicos. Volvemos a hablar con Cecilia después de escuchar este tema. Bueno, contanos un poco cómo fue ese paso inicial del CADIC, del Centro Austral de Investigaciones Científicas, a la universidad. Bueno, ese paso estuvo mediado por ahí por algunas diferencias epistemológicas, ¿no? Que se presentaron y que yo de repente no comprendía en sus inicios, ¿no? Entonces, como por ahí la carrera de Antropología Social de la Universidad Nacional de Misiones es una carrera de antropología social, ¿no? Por ahí no tenía en claro, ¿sí?, lo que había sido todos los derroteros y trayectorias de relaciones entre los distintos subcampos de la antropología en Argentina, ¿no? Entonces, todo esto me sorprendió de una manera tal, ¿no?, que terminé estudiando la propia antropología, ¿no? O sea, es decir, terminé pensando justamente en cuál había sido, o tratando de entender, digamos, cuál había sido el recorrido y la institucionalización de los distintos subcampos de la antropología, ¿no? Y bueno, la antropología social, sobre todo, se fortalece, digamos, y se institucionaliza más formalmente después de la vuelta de la democracia, ¿no? Como dice Rosana Huber, fue la única secuestrada de la dictadura. Así que en ese sentido es como que, bueno, por ahí me interpela mucho también pensar en esto porque de alguna manera sostengo que hay una constitución recíproca, ¿no es cierto?, entre la antropología y los pueblos originarios, ¿no? O sea, por una parte los propios antropólogos sacralizan, ¿no es cierto?, el pasado originario en este lugar, ¿no? Es como que se erigen como los herederos. Y por otra parte, a la vez, cuando uno visita, por ejemplo, las casas de las familias y que se encuentra con los libros de los antropólogos, con las fotografías en las paredes, que de repente son las fotografías de los antepasados, no fotografías etnográficas. Claro. Se convierten en otra cosa, digamos. Entonces, todas estas relaciones entre la antropología en general y los pueblos originarios, pensando también, por ejemplo, que en la propia institucionalización de la disciplina, si uno ve, por ejemplo, la revista Runa, ¿sí?, uno se da cuenta que en todos los primeros tomos, ¿sí?, desde la década del 40 hasta el 70, cuando Marcelo Bormida abandona, ¿no es cierto?, el comité o fallece, no hay un solo número que no haga referencia a los indígenas de Patagonia, ¿no? Es como que se convirtieron directamente en el objeto de estudio, ¿no?, por excelencia. Entonces, de repente, todas estas construcciones sobre los pueblos originarios, de alguna manera,
no es tampoco que sean los cucos antropólogos, sino que justamente hay procesos de lucha hegemónica en distintos sectores y el conocimiento antropológico se institucionaliza de alguna manera en en algunas instituciones del Estado, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna manera es como que no solamente hago un trabajo con el pueblo Selknam, sino que también de alguna forma trato de analizar la propia antropología, ¿no? Porque hay una relación como muy profunda, es muy distinto. Uno por lo general hace etnografía, se acerca a una comunidad y tiene que explicar qué es eso, qué es la antropología, qué es la etnografía. Bueno, eso no pasa cuando uno se acerca a comunidades originarias, sobre todo en Patagonia, ¿no? Uh-huh. Es decir, es más, sos sometido como a ver cuánto sabés, uh-huh, ¿no? De las cosas. Claro. Esto es un recorrido previo. Claro, hay una relación previa que tiene que ver con antepasados que tuvieron relación con Anne Chapman, que antepasados que tuvieron relación con Martin Gusinder, ¿no? Que fue también un etnólogo alemán que estuvo acá, que hizo un trabajo impresionante, ¿sí? En la segunda década del siglo XX. Sí, que hay muchísimos documentales de él además. Sí. Sobre todo igual hay una película, ¿no es cierto?, de Chapman, sí, también. Sí. Bien interesante, ¿no es cierto? Así porque de alguna manera también hay todo un registro audiovisual de los antepasados y demás. Entonces, de alguna manera, eso, más allá de que por ahí Anne Chapman de alguna manera establece esto de que desapareció la última hora, su trabajo es muy valorado, ¿no? Uh-huh. Y el de los antropólogos en general. Entonces es una relación como de ambivalencia, ¿no es cierto? Uh-huh. Que tiene que ver con, heridas históricas, ¿no? Y que quizás no hubo por ahí una instancia de reflexión más profunda sobre, que nos ayuda a entender no solamente cómo miramos, sino cómo somos mirados, ¿no es cierto?, por las personas con las que nos relacionamos y con las que producimos conocimiento. Esa forma también de pensar, calculo que te ayudó a acercarte desde otro lugar a estas entrevistas, a estos ancianos que hoy comentabas y a la comunidad en general. Sí, totalmente. O sea, se abren por ahí otros canales que sí son procesos de investigación mucho más lentos, mucho más complejos. Sí, porque si uno de repente está atendiendo a estas asimetrías y demás, hay cosas que llevan su tiempo y cada comunidad con la que trabajamos tiene sus temporalidades también, ¿no? Entonces, es, qué sé yo, por ahí un trabajo mucho más dificultoso porque además se despiertan por ahí conflictividades, cosas, porque no es sencillo, ¿no? Uh-huh. Pero también son maneras como de exorcizar por ahí un poco, sobre todo la relación con la propia antropología, ¿no es cierto? Que de alguna manera, si bien es una disciplina que surge al servicio del colonialismo, de repente es un campo también de disputas donde hay distintas maneras de entender, distintas maneras de relacionarse, distintas maneras de producir conocimiento, ¿no? Etcétera. O sea, distintas antropologías en plural. Bien. Bueno, Ceci, decime, por ejemplo, cómo es ahora el tema de la cátedra, básicamente, esto que es tan importante, digamos, como que está tomando espacio y bueno, que se proyecta hacia futuro inmediato si se levantan estas restricciones que hay hoy. ¿Cómo llega eso? ¿Cómo impacta eso directamente en la comunidad? ¿Qué llegada tiene? Claro, dentro de la cátedra hay integrantes del pueblo Selknam, también hay integrantes del pueblo Yagán, también hay integrantes del pueblo Mapuche, que viven en Tierra del Fuego, porque pensemos también que en estos procesos de colonialismo, colonización, hubo diáspora verdaderamente, claro. Entonces hay o diseminación, como dice Laura Zapata, y de repente o sea, fueron dislocados, digamos, en sus lugares de origen, ¿no? Entonces, con el pueblo mapuche se puede ver también, acá en Tierra del Fuego hay muchísimos mapuches, ¿no?
que tiene que ver con los procesos mapuches y huiliches también, ¿no? Toda la gente de los chonos de Chiloé también, Claro. además, porque tiene que ver con, históricamente, Tierra del Fuego fue, digamos, un proceso de colonización o de avance de los estados argentino y chileno sobre sus fronteras internas. Entonces, ahí hubo un genocidio, un desplazamiento de los pueblos de las zonas donde vivían, y se establecieron grandes emporios ganaderos. Claro. Y en ese establecimiento de grandes emporios ganaderos, lo que ocurre, además del genocidio, persecución y vejaciones, es que hubo mucho movimiento, Claro. ¿no? Entonces, entre esos movimientos está la cuestión de los trabajadores golondrina, ¿no? Claro. Que se le dice, los Sí, trabajadores sí. que venían por ahí para los comparsas de esquila Claro. en tiempos de verano. Ujú. Entonces, muchas de esas personas eran indígenas, Sí. pero desmarcadas como tales, ¿no? Porque Sí, sí, pensemos también que esto tiene que ver con, bueno, lo que pasó en Argentina y en Chile también, Ujú. ¿no? Porque ha sido un proceso como en coordinación y en paralelo, ¿no? La conquista del desierto y también la ocupación del territorio de Tierra del Fuego, que fue posterior. Te agradezco mucho tu tiempo, todas tus No, gracias a historias más que interesantes que me has comentado, para conocer un poco también la realidad tan lejana que es el sur argentino y bueno, todas las comunidades y todos los estudios que estás haciendo allá. Bueno, gracias, buenísimo. Estudios y acción política también, ¿no? Acción y Por ahí, de alguna militancia, forma, sí, sí, totalmente. total. Esa es la otra, etnografía colaborativa, que no dije. La etnografía colaborativa es concebida como una práctica académica y política, Ujú. ¿no? Al momento que construye conocimiento a partir de las agendas de lucha de los distintos pueblos, comunidades y grupos, ¿no? Bien, bien. Que por lo general con grupos subalternizados, ¿no? Es decir, sometidos históricamente a relaciones de subordinación étnica. Sí, no, y no cabría, digamos, en estas investigaciones o en estos descubrimientos que haces, solamente que tenga una finalidad académica, digamos. No se me ocurre que uno no se comprometa con esto que estas propias reivindicaciones de las comunidades. Bueno, sí, ya sé que pasa, pero creo que Pero sí, lo mejor. persisten por ahí algunas ideas que se plantean como que, bueno, los antropólogos sociales hacemos política. Claro, no, tampoco. ¿No? O que no es académico, o como si fuese posible separar lo político de lo académico, que pudiésemos disociar quiénes somos de lo que producimos, Exacto. ¿no? Y del lugar que ocupamos en la sociedad. Sí, Tal cual. Es un tema complejo. Bueno, como sea, te agradezco, Ceci, todo este tiempo y bueno, todos estos datos, información, anécdotas y cosas interesantes que nos has contado. Así que bueno, cuando quieras, si querés, un día hablamos de la colonización, solo de eso, dale. vamos a pasar 3 horas. Dale, estamos en Muchas contacto. gracias. Un abrazo. Bueno, los antropólogos sociales hacemos política. Claro, no, tampoco. ¿No? O que no es académico, o como si fuese posible separar lo político de lo académico, que pudiésemos disociar quiénes somos de lo que producimos. Exacto. ¿No? Y del lugar que ocupamos en la sociedad. Sí, Tal cual. Es un tema complejo. Bueno, como sea, te agradezco, Ceci, todo este tiempo y bueno, todos estos datos, información, anécdotas y cosas interesantes que nos has contado. Así que bueno, cuando quieras, si querés, un día hablamos de la colonización, solo de eso, dale. vamos a pasar 3 horas. Dale, estamos en Muchas contacto. gracias. Un abrazo.